Buenos días, amigos de Flor y Látigo. Iniciamos esta jornada de mesas de análisis en nuestro viernes. Hoy con un tema sumamente importante para la vida de la nación. Vamos a hablar de qué está sucediendo en la máxima casa de estudios, nuestra institución más importante de educación superior, junto con el Instituto Politécnico Nacional. Pero concretamente en la máxima casa de estudios pues está de fiesta este año porque cumple 100 años de trabajo académico constante, de extensión universitaria, de llevar la cultura a la sociedad mexicana. También recibió el año pasado, gracias a esa noble labor que tiene, el premio Asturias. Estuvo allá en España el doctor José Narro Robles, rector de nuestra máxima casa de estudios, y hace unos días también fue galardonada por todos estos merecimientos en la vida académica y cultural de nuestra nación, con un reconocimiento en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Pero más allá de los reconocimientos, tenemos un grave pendiente, no solamente en la máxima casa de estudios que hoy nos compete, sino en todas las instituciones de educación superior. No hay lugares para poder atender la demanda de tantos y tantos jóvenes que desean ingresar a nuestra máxima casa de estudios o a otra institución, y obtener así un pequeño espacio para a partir de ahí tener una formación profesional. Bueno, pues ese será nuestro tema de este día, y me acompañan en la mesa de trabajo mis compañeros José Carlos Robles Montaño, mi compañero Ramón Cifri Jiménez y también José Antonio Robles Pérez, a quienes vamos a dar la posibilidad de que ellos, desde su particular punto de vista, pues puedan darnos pues una visión de qué está pasando en nuestra máxima casa de estudios, que por cierto hace unos días pues nos dio otra mala noticia en el sentido de que no puede darle lugar a más de 100,000 jóvenes que quedaron fuera de las posibilidades de hacer una licenciatura. José Carlos Robles Montaño, buenos días. ¿Cuál es tu punto de vista? Un tema muy interesante, un debate que llevamos años y sexenios, de que tratamos de ver el por qué no podemos avanzar en materia educativa. Vengo de los años 35, cuando supuestamente ya dábamos pasos muy firmes para acabar en nuestro país con el analfabetismo que todavía en la actualidad se nos manifiesta sobre todo en zonas rurales. No solamente digamos en las grandes capitales, en donde si bien mucha gente sabe leer, escribir, no todos saben discernir del porqué de las cosas en este país, del porqué de la noticia. Ese es precisamente lo que puede ser emblemático para nosotros como periodistas, para tratar no de poner en la mesa nuestro punto de vista, sino buscar la comunicación con toda la sociedad para encontrar qué camino seguir en este mundo. En los años 35-40 había un principio en materia educativa. Aquel maestro que tenía una reprobación de alumnos de más del 50%, es que era un mal maestro, no eran malos estudiantes. La responsabilidad de él, del mentor, era porque no sabía educar, no sabía enseñar. Hoy, con estas cifras que nos da la Universidad Nacional Autónoma de México, vemos que vamos como los cangrejos para atrás. No es que queramos tener mayor número de ingenieros, médicos, astrónomos, no. Lo que queremos es que tener una gran calidad de educación. Y no tenemos una gran calidad de educación por un muy elemental. Estamos fallando desde los primeros años, cuando el niño ingresa ya a parvulitos, ya a la primaria, ya a la secundaria y todavía hasta la preparatoria o escuela técnica. Si no tenemos una base firme para poder avanzar
para alcanzar una licenciatura, vamos a seguir teniendo cada vez más reprobados y cada vez un mínimo de alumnos que realmente acrediten su capacidad para ascender a una profesión. Ese es uno de los problemas más graves. Vengo precisamente de la prehistoria de la educación, si se vale el término, y todavía hoy, después de 70 años o más de los que yo tengo de vivir en este tipo de problema, todavía no encontramos nosotros una solución a este gran problema. Un país que tiene que comprar gran parte de la tecnología, un gran país que tiene gran parte responsabilidad de adelantar en lo científico, y no lo tenemos. Ese es un punto de vista, si se quiere, muy atrevido, pero que es mi realidad. Ramón Cifre Jiménez, ¿cuál es tu perspectiva? Pues yo lo veo, la verdad, las cosas que de manera integral, a la inversa de como si fueran los resultados, buscar una respuesta integral. Yo creo que el problema de fondo también es un problema integral, por lo siguiente, se ha insistido, y yo coincido aquí con nuestro compañero José Carlos Robles, de que este problema, además de añejo, no se le ha dado la debida atención por lo siguiente. Secciones van, que yo recuerde, secciones vienen, y siempre se afirma o se quiere justificar de que no es problema de las instituciones, ni que es problema de autoridades de la Secretaría de Educación Pública, sino que es porque los alumnos o los aspirantes son unos burros y que por eso no encuentran cabida a sus aspiraciones en materia de educación. Pero también hay que analizar que un país, yo quiero empezar por eso, me refería a lo integral. Un país no puede hablar, ningún país que se precie de estar viviendo en un Estado de Derecho, un país no puede aspirar a una excelente, bueno, ya una excelente educación, una educación completa, si no tiene ni siquiera para comer, si no tiene ni para el pasaje, no tiene para comprar libros. Y este es un fenómeno que se presenta con cierta frecuencia en regímenes como los que nos tocan vivir, que no sirven absolutamente para nada. Tenemos un secretario de Educación que en su vida pisó una escuela pública. Yo no sé a quién se le ocurrió, bueno, sí sé, pero eso es otro asunto. ¿Quién lo nombró secretario de Educación con estos nombramientos? Yo jamás me hubiera atrevido, desde cualquier ángulo de vista, poner a un secretario que desconoce la educación en México. Pero bueno, este es el signo de los tiempos, es el signo de la modernidad, cuando ellos se preocupan por el dinero más y por las cosas en lugar de la humanidad, del ser pensante, de la gente preparada. A ellos no les interesa en consecuencia la excelencia académica o siquiera la escuela que lleguen a niveles profesionales. Lo que les interesa es seguir en este ámbito de frivolidades. Por eso yo siento que la educación el tema de la educación que hoy estamos tocando, además de complejo, hay que ver muchas aristas. El sistema, desde que llega uno a la tira de materias, bueno, si está mal la universidad, se ha criticado hace muchos años también, que yo recuerdo, que salen mal preparados los muchachos, que no hay calidad educativa, que no se alcanzan los estándares, sino superiores, cuando menos los aceptables a nivel internacional. Ahí está la NUIES, por ejemplo, que nos califica y nos ha reprobado sexenio tras sexenio. Bueno, como dice don José Carlos, si hace 70 años venimos haciendo mal las cosas, yo creo que ya es oportunidad de que se brinde una nueva alternativa para, a fin de sacar adelante este tema. Y finalmente yo termino esta modesta participación haciendo la reflexión que mientras no se sienten los verdaderamente implicados, no me refiero a la mesa Homer, no me refiero a gente preparada, gente con calidad, que vea desde la instrucción primaria hasta la universidad cómo vamos a progresar en el desarrollo de la nación. Entonces, por esa parte, pues cuanto por ahora. Sí, yo creo que hablando de la universidad tenemos muchas aristas, como dijeron, muchos puntos de vista de los cuales partir en un análisis objetivo. Hay que pensar que se le destina a la Universidad Nacional